Buenos días con todos y con todas. Gracias por darse este tiempo y ser parte de este espacio hablando de tartamudez. Mi nombre es Zenaida y soy la coordinadora de este encuentro que organiza CUOT. CUOT es un centro terapéutico donde brindamos orientación y capacitación a profesionales y padres de familia. También ofrecemos los servicios de terapia de forma virtual y también de forma presencial. Muy bien. El día de hoy tenemos como invitado a Michelle García. Les voy a presentar un poquito de su historia. Él es psicólogo clínico, él es conferencista motivacional, es director del Club de Superación Personal La Tribu de la Excelencia, miembro de la ONG Cuscan Yachuzum, miembro también del Club Latinoamericano de la Oratoria, de la Red Latinoamericana de Conferencistas, es miembro de la Motivación al Máximo y es parte del staff de profesionales de la organización Tartamudez Perú, Mi Habla, Mi Tiempo. El día de hoy, Michelle García nos va a compartir el tema de la adversidad a la resiliencia. Michelle, te escuchamos. Ok, ok, gracias por la presentación, ¿no? Y justamente como el tema se llama de la adversidad a la resiliencia, hace, hace poquito tuve una pequeña adversidad que fue con las diapositivas, ¿no? Que lo tenía en otra computadora y que no lo pude quizás pasar, ¿no? Acá a la nueva y resulta que se me apagó la otra computadora y tuve esa pequeña dificultad, ¿no? Pero como el mismo nombre dice, de la adversidad a la resiliencia, tengo que digamos, que superar esto, ¿no? Pero igual lo podemos hacer así nomás por el momento. Ya lo contaste, soy de la ciudad de la, bueno, he nacido en la ciudad de la Oroya, pero vivo ya, pero vivo ya muchos años en la ciudad de Huancayo y me considero un, 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 un huancaíno, ¿no? Me considero un huancaíno y les contaré un poquito de mí. Empecé a tartamudear a los 7 años aproximadamente, pero al principio no fue como que muy muy notorio, ¿no? Al principio tenía algunos bloqueos solamente que sí lo podía quizás controlar, ¿no? Hasta los 7 años, hasta aproximadamente los 11, ¿no? 11 años, donde ya empezó a notarse un poco más o también hacerme yo un poco consciente, quizás por algunas burlas o bromas de algunos compañeros que empezaron a notar algo diferente en mí, en este caso en mi habla, en mi comunicación. Y como sabemos,
algunos niños o en general las personas no lo hacen quizás porque sean malas, quizás es por la falta de información, ¿no? Entonces, en ese tiempo, más que yo soy, como dije, de la sierra, ¿no? Y en la sierra, como que aún existía el tabú, ¿no? El tabú de las personas con tartamudez, porque seguramente, porque se pone ansioso o porque se pone muy nervioso, o quizás porque la mamá le engríe, ¿no? Así decían los profesores o algunos adultos. Mm, pero siempre era lo mismo, ¿no? Intentaba yo quizás no ponerme nervioso porque pensaba que yo me bloqueaba porque me ponía nervioso, pero después descubrí que no, que no era eso, que yo era una persona que tenía la tartamudez. Quizás algunas veces yo podía hablar mm, con alguna fluidez y otras veces me dificultaba un poco más, pero era por la misma variabilidad de la tartamudez, que después no descubrí eso, ¿no? Pero estando en la escuela, en el colegio, tuve que pasar por muchas etapas difíciles. Había días que no quería ir al colegio, pero no era porque yo no quería estudiar, sino era porque no quería vivir esas experiencias del día a día, ¿no? O sea, no quería que quizás el profesor me ponga de blanco de burlas, ¿no? No quería que el simple hecho de decir algo o el simple hecho de decir el presente empecé dar tartamudear y que los compañeros se empiecen a burlar de mí. No, yo no quería eso, ¿no? Y, y también inconscientemente mis papás quizás no lo sabían y, y pensarían otras cosas, ¿no? Pero, pero poco a poco, después de salir del colegio, tuve mm, tuve que ir a la universidad. No, también pasé por unos momentos de adversidad. He dejado mi primera carrera, ¿no? No, dejé la primera carrera por miedo a tartamudear, pero también por miedo a sentirme quizás inferior, ¿no? Sentía que no lo podía hacer, pero después de haber pasado esas etapas de adversidad, mm, de decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque también he tenido momentos de pensamientos equivocados, de pensamientos negativos, ¿no? De querer quizás intentar acabar con mi vida un par de veces, ¿no? Y en las dos veces también fracasé, por así decirlo, y entonces entendí que Dios me estaba dando como que una segunda oportunidad. Y a veces, como siempre digo,
que la vida nos presenta a las personas en el momento, en el momento, en el momento correcto, ¿no? Entonces yo después de haber pasado, tuve que ir al psicólogo, ¿no? A hacer un tratamiento, pero antes en la adolescencia, ¿no? También había ido y no había tenido una buena experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el psicólogo me hacía ver siempre como que yo tenía un problema o me hacía ver que tenemos que sacar esto o tenemos que eliminar, ¿no? Pero después ya eso, estando un poco adulto, eso fue a los 18 años por ahí, que como dije, he decidido abandonar la carrera que estaba estudiando o que empecé estudiando, que fue la carrera de enfermería, ¿no? Y entonces yo, como lo vuelvo a decir, yo pasé por una depresión muy fuerte, ¿no? De sentirme muy inseguro, de que mi autoestima estaba muy por debajo, de no sentirme capaz de lograr algo. Entonces, después de haber pasado, de haber pasado el proceso, de haber llorado y, ¿no? y un montón de cosas, tuve que volver como que a levantarme. Pero como siempre digo, para levantarnos necesitamos a alguien. Y ese alguien en ese momento fue mi psicóloga, ¿no? Que hasta el día de hoy yo recuerdo lo que me dijo. Y ella me dijo, a ver, tú puedes usar lo que tú tienes en este caso, que es tu tar- tartamudez, como dos cosas. Uno, como excusa para decir, bueno, yo no puedo hacer esto porque tengo esto. Yo no puedo quizás ir a la tienda o no puedo tener enamorada o lo que sea porque tengo esto. Utilizarlo como una excusa. Otro, o número dos, utilizar como una motivación. Ya bueno, yo tengo esto, pero me estoy atreviendo ahorita. Hoy 29 de junio estoy teniendo una tartamudez descontrolada. ¿Por qué? Porque soy una persona con tartamudez, porque la tartamudez es muy variable, ¿no? Hay días donde quizás voy a hablar con un poquito más de fluidez, hay otros días, quizás como el día de hoy, que no lo voy a poder controlar tan, quizás más o menos bien, pero sin embargo, estoy aquí, ¿no? Utilizarla como una motivación. Quizás una persona que se encuentre en un momento difícil, quizás con la misma tartamudez o con algún otro, o con alguna otra dificultad, entonces a ti, al verte que tú te estás atreviendo, esa persona va a decir, si él lo puede hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y tú sirves de ejemplo, me dijo, ¿no? Y entonces entendí y descubrí eso, ¿no? Y sí, después he seguido pasando por muchas adversidades y lo sigo haciendo, pero ya teniendo ese propósito en mí, ¿no? Y mi propósito siempre ha sido y siempre va a ser, como siempre digo, inspirar, ¿no? Quizás hay días donde yo me quiero rendir, hay días donde digo, bueno, quizás hoy no me levanté tan bien o hoy tengo, ¿no?
como lo digo ahora mismo, mi tartamudez descontrolada. Y sí, es normal que no voy a estar a mi 100%, que no voy a estar, qué chévere, qué feliz, no. Quizás voy a estar a mi 80, pero lo estoy haciendo, estoy haciendo algo que quizás hace algunos años hubiese sido imposible, ¿no? Si quizás en el año 2010, por ahí, me hubiesen invitado, yo sinceramente hubiera dicho que no lo voy a poder hacer, porque el anterior, bueno, el anterior, Mitchell era muy inseguro. Ahora, el nuevo quizás también tiene, pero es, está, es, está, soy más, como digo, quiero que las personas me escuchen como soy, me escuchen, no estar tartamudear, ¿no? Que me escuchen tartamudear porque, porque como dije, soy una persona con tu tartamudez y por ende tengo que mostrar a mí tartamudez. No, y después de haber tenido esa conversación con la psicóloga, después de haber pasado por mi proceso de terapia, ¿no? Porque también he pasado, independientemente si mi psicólogo era especialista o no, ¿no? Pero lo que sí me hizo muy bien es cambiar, ¿no? Cambiar o reemplazar quizás algunos pensamientos equivocados, ¿no? Que tenía en su momento. Después de eso, yo ya teniendo quizás un poquito más de seguridad en mí y entonces empecé a buscar grupos de apoyo, ¿no? Grupos de apoyo de mi país, bueno, en este caso de Perú. Y el primero que me encontré, bueno, o la primera información que me encontré buscando en el por YouTube, me encontré con un chico de es, España, ¿no? Que se llama Eloy, que tiene un canal, creo que es el éxito de mi tartamudez. Entonces empecé a verlo, la verdad que me ha motivado un montón, porque él también en sus videos, ¿no? En algunos videos hablaba con personas y delante de las personas se empezaba a trabar, ¿no? Se empezaba a trabar, pero él continuaba. Entonces fue como que muy alentador, ¿no? Como que fue como que muy alentador para mí. Empecé a seguirlo, empecé quizás a enviarle algún mensaje y después poco a poco me fui empapando de más personas así como él, ¿no? Y descubrí a muchas personas con nuestra condición o con mi condición de la tartamudez que se dedicaban a, a comunicar, a comunicar. Algunos eran conferencistas, algunos eran votantes, empresarios, ¿no? Y un montón de cosas.
Entonces después también entré a grupos de apoyo de Perú de manera presencial. Bueno, conocí a muchas personas que también tenían algunas historias como yo, ¿no? Algunos habían dejado la universidad también por temor a exponer, como yo en algún momento hice, ¿no? Como lo conté. Después de haber pasado, también tuve que, o tomé una decisión, que es estudiar, que es estudiar psicología, que ya era algo que me empezaba a gustar, que me empezaba a apasionar, pero también como sabrán, he tenido que pasar por algunas adversidades de que piensen, "No, pero tú sí has dejado la otra carrera, ¿por qué te quieres meter a algo que necesariamente tienes que comunicar, que no necesariamente tienes que hablar un montón?" Y me lo dijeron, y tú no puedes hablar bien, ¿no? Encima tienes algunos gestos, ¿no? Bueno, que son los gestos involuntarios. Pero yo ya tenía ese propósito, que era, primero, número uno, inspirar. Y para yo inspirar, tenía que mostrarme tal y como soy. Porque como siempre digo, que nadie inspira si no ha tenido problemas en su vida, si no ha tenido adversidades que superar, ¿no? Entonces yo me sentí que sí podía inspirar, o me siento, ¿no? Pero también tuve que trabajar, porque de nada hubiese servido estar y yo en algún momento me empiece a rendir, o me rindo y digo, y bueno, pues yo creo que esa persona que me dijo que yo no puedo tiene razón, y ya, y ya me voy. No, sino a pesar de muchas veces el querer rendirme, he seguido, ¿no? Entonces, he, he pasado, he vuelto a pasar por un proceso en la profesión, ¿no? Una de las, una de las anécdotas que recuerdo, ¿no? De mi carrera, ¿no? Fue en el quinto siglo, y siempre lo cuento, ¿no? Es que fue algo que me marcó en mí, ¿no? Fue en el quinto siglo que tenía que hacer una pequeña dinámica de grupos, y entonces a mí me había tocado ir al centro del adulto, y entonces en primer lugar yo me tenía que entrevistar con la con la con la trabajadora, ¿no? Con la trabajadora social, ¿no? Ya, entonces yo fui, y recuerdo que en ese momento, quizás como hoy, no, yo tenía mi tartamudez descontrolada, pero en ese momento yo no sabía demasiado, ¿no? Sobre eso. Ya, entonces, pues yo le dije que estoy viniendo porque
tengo un pequeño trabajo académico de la universidad y que nos habían pedido hacer algunas dinámicas grupales con los integrantes, ¿no? En este caso con los a- abuelitos, ¿no? Pero en ese momento me empecé a trabar un montón, ¿no? No podía decir ni el buenos días, ni el buenos días, ¿no? Empezaba y aparte sentí un ambiente muy tenso, ¿no? Porque la persona me empezaba a mirar, ¿no? Un poco diferente. Y entonces en la plena conversación me hizo un alto, ¿no? Me hizo un alto y me comentó algo, ¿no? O mejor, me dijo algo, ¿no? Y lo que me dijo fue esto. A mí me dijo, a ver, yo pienso que, que te has equivocado de carrera, porque siento que no puedes ni mantener una conversación, ¿no? Y creo que lo mejor sería que abandones o que te cambies de profesión o que te dediques a otra cosa que no tengas que comunicar. En ese momento, como cualquier persona, sí me sentí muy mal, ¿no? Porque dije, quizás esta persona habla así porque nunca ha tenido alguna adversidad. O quizás, como siempre digo, quizás no tiene hijos. Y sí, en su momento quise abandonar, no, en su momento quizás quise salir corriendo de ese consultorio, tuvo ese consultorio y empezar a llorar. Bueno, felizmente que no lo... Primero, ya no podía hacerlo porque tenía a mis papás al otro lado diciéndome, ah, bueno, voy a ver, si abandonas, discúlpame y ya no te apoyo. Entonces, pero también tenía algo más poderoso. Tenía mis sueños, tenía mi propósito de vida, decía, bueno, te abandono. No, yo no creo que lo pueda abandonar. Y entonces es eso lo que me dijo en esa vez, esa persona, ¿no? Que me dijo que no lo podía hacer o que no iba quizás a lograr algo. Eso hizo que me incentivara un poco más. Eso hizo que buscara yo mismo conversación, o conferencias o charlas que fuese a los colegios, que hablase abiertamente de mi tartamudez en colegios, en universidades, y poco a poco que las personas entiendan que solamente es una forma de hablar, que yo sigo siendo yo, que yo sigo siendo el profesional que soy o la persona que soy, y que a veces me voy a trabar, y sí, pero sigo siendo yo mismo, sigo siendo, o sea, que mi personalidad, que mi profesionalismo no ha cambiado, porque quizás hoy estoy hablando un poco con algunas disfluencias, ¿no? O trabas o movimientos, pero sigo siendo yo. Y eso fue que me ha motivado hasta el día de hoy, porque yo no sería yo, o yo no sería Michelle si no tuviera tal modez y si no hubiese pasado
por esas adversidades, ¿no? Después, continuando, este, acabé la universidad, pero antes de acabar la universidad, tuve un pequeño, quizás, bueno, una pequeña adversidad que, que tuve que salir en ese momento de mi zona de confort, ¿no? En ese momento yo vivía con mis papás y eso. Y casi nunca en mi vida había salido yo solo a otra ciudad. No sé, yo solo el viajar, yo solo estar en una ciudad sin conocer a nadie. Bueno, en este caso fue en la ciudad de Cusco, ¿no? Que viajé, bueno, por una situación, digamos, un poco amorosa, ¿no? Y que me quedé por un tiempo. Y también agradezco eso porque tuve la oportunidad de hacer otra cosa que me encanta, que es hablar en público, ¿no? Que es una de las cosas que quizás en años anteriores jamás hubiese pensado, porque tenía demasiado temor el simple hecho de conversar con una persona y que me escuchase estar mundial, ¿no? Entonces fue algo como que, como, como siempre digo, sin querer, queriendo, ¿no? Porque en ese momento mi enamorada me dijo, ¿por qué o no vas a mi universidad y cuentas un poquito eh, de lo que tienes? Así las personas se empiecen a enterar, ¿no? Se empiecen a concientizar. Entonces sí, ¿no? Entonces le hice caso. Entonces fui por primera vez a su salón, ¿no? Y entonces yo le dije a su, a su profesor, ¿no? Su profesor si pudiese hablar, ¿no? Entonces el profesor me dijo que sí, ¿no? Entonces empecé a hablar. En ese momento también estaba muy nervioso, ¿no? Muy ansioso. Igual, empecé a tartamudear de principio a fin, pero en ese momento, por primera vez en mi vida, no hubo ninguna risa, tampoco hubo silencios incómodos, no hubo nada. Al final hubo aplausos, hubo quizás comentarios muy buenos, ¿no? Que me decían que siga adelante, que estás haciendo bien. La verdad que me sentí muy cómodo por primera vez haciendo algo que antes me causaba demasiada inseguridad. Inseguridad, ¿no? Y entonces, después de haber acabado, el profesor, en este caso el psicólogo, porque era también psicólogo, entonces me dijo, yo soy conferencista, ¿verdad? Y me gustaría que me acompañes a una conferencia, ¿no? Y bueno, yo por supuesto que le dije que sí, pero nunca se me pasó por la cabeza que en esa conferencia yo tenía que hablar. Solamente pensé, bueno, seguramente le acompañaré y
y solamente escucharé, ¿no? Pero bueno, en la mitad de la conferencia me presenta, ¿no? Me presenta y bueno, y me dice, a ver, quiero que cuentes un poquito de ti, ¿no? Era un auditorio, bueno, en este caso era el auditorio municipal, ¿no? Del Cusco, ¿no? Que habían demasiadas personas, en este caso eran estudiantes de una universidad, creo que fue de la Universidad Andina del Cusco, igual, me pasó lo mismo, ¿no? Porque en ese momento tenía demasiado miedo escénico, por así decirlo, y muy aparte de mi otra, otra mudez. Pero igual, ¿no? Hablé, dije lo que quería decir y bueno, hubo el silencio, ninguna persona hizo comentarios, ¿no? O sea, comentarios quizás de que por qué una persona que tiene esto está ahí, ¿no? Sino, bueno, empezaron a aplaudir y después de haber acabado, ¿no? Esa conferencia, yo tuve una conversación con uno de los conferencistas, entonces lo que ¿no? O yo le dije es que a mí también me encantaría en algún momento hacer conferencias, ¿no? Porque fue algo que me impresionó, ¿no? Porque siempre yo miraba, bueno, o tenía ese pensamiento. El conferencista es alguien que tiene que hablar perfectamente, que no se tiene que trabar, pero ellos me demostraron lo contrario. La persona que hace conferencista, el orador, tiene que conectar, ¿no? Tiene que conectar primero con la mente, pero sobre todo con el corazón de las personas, ¿no? Entonces, lo que me dijo, ese conferencista me dijo, o bueno, yo le comenté, yo le dije, bueno, decirte algo, de que si tú lo puedes soñar, lo vas a lograr. Y me empezó a hablar sobre un orador, no sobre un orador que también tenía la condición, que es Demóstenes, no, que es Demóstenes. Entonces me empezó a contar un poco de él y eso, ¿no? Y entonces yo como ya tenía mi propósito y muy aparte, ya sabía quizás a dónde llevar o cómo lograr ese propósito, hablando, ¿no? Que era hablando que quizás haciendo conferencias o charlas, ¿no? Y hasta el día de hoy continuó y, y creo que siempre voy a continuar, ¿no? Porque, como siempre digo, lo más importante es lo que se dice y no cómo se dice. Y, antes de todo, antes de poder terminar con la expresión que me acompañe, lo que es el siguiente. Si quieres creer en alguien, que cree en ti. Eh, La única persona que jamás te va a abandonar eres
tú mismo. Así que quédate, disfrútate y serás muy feliz. Bueno, gracias. Muy bien, Mitchell. Muchas gracias a ti, más bien por tu testimonio. De verdad que nos has abierto tu corazón para compartirnos muchas situaciones muy retadoras de tu vida. De verdad que nos inspiras, ¿no? De verdad te felicitamos por todas las situaciones que has ido enfrentando, ¿no? Nos da mucho gusto y de verdad valoramos mucho tu testimonio. Voy a leer en el chat, habían algunas personas que estaban haciendo algunos comentarios. A ver, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de Verónica Sánchez, que nos dice, buenos días, gracias por tu testimonio. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las características que deberíamos tener como oyentes frente a una persona con tartamudez? Desde tu experiencia, Mitchell. ¿Qué características deberíamos tener como oyentes cuando estamos frente a una persona con tartamudez? Ok, a ver, yo creo que lo principal es la en, pa- empatía, ¿no? Ser empáticos, después tener esa disposición o predisposición de escuchar sin interrumpir y también lo que a mí actualmente, a mí me encanta, por así decirlo, que la persona que quizás es la primera vez que me escucha o que quizás no sé, o escucha a una persona, ¿no? Con esta condición que no tenga temor de preguntar, o sea, que diga abiertamente, no, por qué hablas así? Entonces, yo voy a tener la oportunidad de hablar, ¿no? Bueno, hablo así porque soy una persona que tiene la condición, ¿no? Entonces quizás le empezaré a decir que primero me tiene que escuchar, que no me tiene que interrumpir, que me tiene que mirar a los ojos y simplemente gracias. Muy bien, sí, como tú dices, es muy importante que incluso uno pueda dar esa indicación, porque a veces el oyente desconoce acerca de esta característica y a veces puede pues cometer errores, no con mala intención, ¿no? Sino que quiere intentar ayudar a la persona y es muy común que quieran completar las frases o que digan frases como tranquilo, respire, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, y a veces el oyente pues lo hace por querer ayudar, sin embargo, eso no ayuda, pues incomoda, ¿no? Entonces, yo siento que algo que realmente nuestra sociedad necesita es conocer sobre la tartamudez, ¿no? Poder visibilizarlo. Por ejemplo, tu testimonio nos ayuda muchísimo y cualquier otro espacio de aprendizaje sobre tartamudez genera ese pequeño granito de arena, ¿no? Para poder hacer una sociedad más consciente, ¿no? Más empática, más respetuosa, ¿no? Con la característica que cada uno tiene, ¿no? Entonces, gracias, Mitchell. A ver, voy a seguir leyendo por aquí. A ver, tenemos también Isela González, nos dice, Mitchell, gracias por este testimonio tan inspirador. Y nos hace una pregunta, ¿cómo logras esa conexión de corazón a corazón? Es lo que nos pregunta.
Y tal vez esta de aquí. Ajá. También nos hizo otra pregunta, pero a ver, primera con eso. Ujú. Dice, ¿cómo logras esa conexión de corazón a corazón? Ok, a ver, sí, cuando empecé con mi camino de hablar en público, también tuve demasiados, quizás pensamientos, ¿no? Desde, bueno, quizás yo no voy a poder porque esta persona uh, conecta un montón, ¿no? Y yo a veces cuando hablo nomás, hay algunas personas que me escuchan y algunas personas como que incluso están con el celular, ¿no? Entonces yo en una conversación que tuve con una persona, me dijo, cambia, primero cambia tus, tus pensamientos y otro, te tienes que mostrar tal y como eres. Bueno, si eres una persona con tartamudez, entonces, no sé, empieza a tartamudear. O sea, no digo que lo hagas a propósito, pero tienes que mostrar y sobre todo, como me dijo, abrir el corazón. Abrir, quizá contar eso, que quizás en su momento te, te avergonzó, porque hablar de una situación de suicidio fue algo que me ha chocado un montón, o sea, que sí he pasado, ¿no? Que no es algo que lo cuento y que no ha sucedido, que sí ha sucedido, que fue algo que me ha dolido un montón, pero lo cuento ya como que para que las personas entiendan que hay situaciones, sí, hay situaciones adversas, pero lo mejor es sobrellevar esto, porque si sé, quizás, no sé si acá, pero en algún momento alguien está pasando por una situación adversa, por una situación que quizás quiere cometer esa situación, pero que entienda que no es la solución, que entienda si tiene un problema, como siempre digo, primero buscar ayuda, buscar a un psicólogo, buscar a un especialista y después uno mismo se tiene que empezar a automotivar, uno mismo tiene que ser su propio motivador y creo que nosotros conectamos, o por lo menos yo conecto desde mi experiencia, ¿no? Desde que lo que me ha sucedido. Quizás alguna persona al escucharme, quizás eso está pasando por lo mismo, ¿no? Está pasando una situación igual o parecida, entonces yo siempre trato de hablar de, de mí mismo para poder conectar. Así es. Muy bien. Así es. Ujú. Aquí tenemos otra pregunta también de Isela González y nos dice, qué maravilla, si quieres creer en ti, si quieres creer en alguien, cree en ti. Y la pregunta es, ¿cómo te preparas antes de cada conferencia o charla? Ya, ok. A ver, de mí es una o sea, muy aparte que, que tengo que tener mi tema, en este caso, mis diapositivas así, siempre es un tema de empoderamiento, no siempre es un tema de decir que pues, yo lo puedo hacer, y no me refiero
tanto a la comunicación, como dije. Hay un momento que voy a hablar quizás un poco con una fluidez, un, un poco más. Hay otros momentos que quizás como hoy, lo que siempre hago es que yo lo tengo que hacer por más que en ese momento me puede sentir un poco incómodo o pueda decir, hoy me levanté muy, con demasiado bloqueos, pero sin embargo lo voy a hacer, ¿no? Entonces empiezo a tener, bueno, lo que siempre hago es por lo menos lo que hacía antes, ¿no? Hoy en día yo lo hago de manera más hablada, ¿no? Empiezo a tener, eh, o mejor pues dicho, es un decreto, ¿no? Un decreto que hoy lo voy a hacer bien, que lo más importante es que las personas escuchen el mensaje y no la forma, y no cómo lo digo, ¿no? Pero también es una preparación de tiempo, porque es un proceso, ¿no? Quizás yo de alguna charla, converso con alguien, tengo, ¿no? En ese caso tengo también a mi psicóloga, bueno, yo soy psicólogo, pero también tengo a otra persona, ¿no? En este caso mi psicóloga, converso con ella, les explico algunas situaciones, porque también tengo algunas situaciones de adversidad, ¿no? Les digo, bueno, sabes que estoy una semana con un descontrol de mi tartamudez y entonces ella me empieza, también tengo a mi terapeuta, ¿no? Y siempre es así, ¿no? Sí, tengo que prepararme para saber qué es lo que voy a decir, pero sobre todo me preparo en la parte emocional, ¿no? Por más que ahorita quizás me escuchen con algunos bloqueos, con algunos movimientos involuntarios, pero sin embargo, yo en mi interior estoy muy bien, no, estoy bien, estoy emocionalmente bien, pero ha sido un proceso. Así, así es. Muy bien. Laura, más bien nos hace un comentario. Laura su comentario va orientado a lo que tú comentaste, ¿no? Sobre el intento de suicidio. Y nos dice que es muy importante mencionarlo, ¿no? Porque estamos en un momento de muchas situaciones de acoso, de rechazo, especialmente a personas que tienen alguna característica diferente, ¿no? Ella nos comparte que tiene un hijo con autismo de 15 años que retiró de su escuela por sufrir muchas situaciones, ¿no? Tal vez desagradables. Nos dice que es alguien muy capaz de aprender, pero parece que pues por esta situación lo ha tenido que sacar del colegio, ¿no? Entonces, dice su comentario, siempre será que trabajemos en habilidades humanas porque muchas vidas están en juego. Gracias por las palabras y adelante. Y nos dice que tienes una admiradora en Bolivia y en Brasil. Ajá. Gracias, Laura, por mencionarlo. Sí, es muy importante y como también lo dijo Michelle, es de valientes también pedir ayuda, ¿no? Y eso es algo que me gusta y te felicito, porque tú mencionas que has tenido la ayuda de psicólogos, de terapeutas. Entonces, es importante también cuidar nuestra propia salud mental, ¿no? El tema del autocuidado. Y eso es parte también de nuestra responsabilidad y buscar esos espacios, ¿no? Y a ver, y la última pregunta que nos la hace Carlos. Carlos nos dice felicitaciones al expositor.
Mi pregunta va en el sentido si en tu familia tienes algún familiar con tartamudez. Es lo que nos pregunta Carlos. Ok. A ver, en mi, en mi familia, bueno, en este caso, integrada por mi mamá, mi papá y mis seres humanos, yo soy el único, ¿no? Con la condición, pero actualmente me di cuenta ya hace algunos años que tengo un sobrino que es el hijo de mi prima, que tiene también la condición. Yo no sé si ha heredado de mí, heredado quizás de otro familiar que no conozco, pero sí he notado, ¿no? Bueno, actualmente yo no vivo en la misma ciudad, solamente no me veo de vez en cuando, quizás en algún un cumpleaños, sí, en alguna situación que, o bueno, en alguna oportunidad que Filipinos sí escuché, ¿no? Un poquito con algunas de las Ok. Ujú, muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias por tu tiempo, Michelle. Gracias por tu testimonio. Eh, Nos hemos quedado con muchas palabras que has ido mencionando que han sido muy importantes y que nos motivan, ¿no? Este espacio que se ha creado es justamente para ello, para poder visibilizar más la tartamudez. A veces invitamos también a otros profesionales, pero también creemos que es importante crear un espacio para testimonios, porque eso también nos ayuda a poder entender mejor la tartamudez. Y quiero resaltar algo que tú mencionaste, y es el tema de la variabilidad en la tartamudez, ¿no? Porque mencionas que el día de hoy tal vez estás teniendo una tartamudez un poco más difícil, pero qué importante es cuando ya conoces, ¿no? La tartamudez y sabes que puede ser así y lo manifiestas. Entonces, esto creo que es muy inspirador también para otros jóvenes, para otras mamás, para otras familias que están en este proceso recién de poder conocer la tartamudez y les es difícil poder manejar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, así como Michelle lo está haciendo, ¿no? Él sabe que esto, pues la tartamudez a veces puede incrementar, puede estar un poco más baja, pero lo más importante es comunicarnos, hablar, no dejar que este miedo o esta incomodidad que podamos sentir, pues nos detenga, sino poder hacer lo que en realidad queremos hacer y todos tenemos muchas cosas importantes y valiosas que decir. Así que muchísimas gracias, Michelle, que tal vez ya te vamos a invitar para una próxima oportunidad. Gracias a las personas que han podido ingresar y han podido disfrutar de este testimonio. A ver, aquí también menciona Isela, que es de México, que también ahí se declara tu fans. Entonces tienes muchas fans del extranjero, ¿no? Entonces, y así, gracias a todos también los que han realizado las preguntas. ¿Mm? También están así dándote muchas gracias por el chat. Gracias también a todos los que en algún momento van a ver este video, ¿no? Y les animamos también a que puedan compartir, que puedan seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran como QOT y ahí vamos a poder seguir creando más espacios similares en lo que hemos creado, denominado como Hablando de Tartamudez. Así que con nosotros va a ser hasta una próxima oportunidad. Y Michelle, tal vez palabras ya para finalizar. Ok, ok. Sí, ha sido de verdad un gusto todo el poder estar aquí, ¿no? Y como lo vuelvo a mencionar, a veces para uno, bueno,
que tiene la condición, a veces hay situaciones un poco difíciles y en general, ¿no? Como dijo, no, no recuerdo, discúlpame, creo que fue Laura, solamente yo le quiero dar un pequeño consejo, que lo más importante cuando tenemos, bueno, yo lo hablo en general, ¿no? Cuando tenemos hijos mm, con alguna condición, en este caso quizás sea el autismo, siempre es importante informar, siempre es importante que ella no tenga temor de hablar abiertamente con algunos familiares, amigos, o quizás, ¿no? En este caso, en lo que es en las redes sociales, que las personas necesitan, lo que nosotros necesitamos, o las personas en general necesitan, es informarse, porque el autismo, la tartamudez, el síndrome de Down y un montón de condiciones son cosas, son eso, condiciones, no es enfermedad, ¿no? Y nosotros necesitamos el cariño, el amor de las personas. ¿Y cómo lo podemos obtener? Conociendo, ¿no? En este caso, yo tengo tartamudez y sí hablo abiertamente de esto, ¿no? De la tartamudez, concientizo en los colegios, concientizo en las universidades. Y poco a poco las personas también entienden, ¿no? Entienden que yo tengo eso y que muchas personas tenemos, ¿no? Y la verdad eh, que, que me siento siempre muy feliz y muy orgulloso de mí mismo, porque como lo conté, ¿no? He pasado por muchas adversidades y sé que lo voy a seguir pasando, pero ya tengo algo claro, que las adversidades que pasé me ha hecho una persona más resiliente. Que también entiendo, que también he comprendido que no soy el único, que hay personas con otras condiciones que también la pasan un poco, solo que necesitamos, como siempre, del amor, porque el amor mueve al mundo. Si una persona se siente un poco mal, yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharla, abrazarla si tenemos la oportunidad. Yo quizás no tengo la oportunidad de conocer a todos, pero sí, en algún momento yo quiero que sepan que voy a estar siempre aquí, ¿no? Que el que decía me puede conectar por Facebook. También hago, bueno, para hacerme un poco de publicidad, disculpa, ¿no? También hago algunos videos en TikTok, en TikTok, y la verdad que nuevamente estoy agradecido un montón por la invitación, ¿no? Por dejarme un poquito hablar de mí, ¿no? Por separar quizás el psicólogo, ¿no? Bueno, y sobre todo ser lo mismo, ¿no? Ser Mitchell. Como digo, mi tartamudez sigue siendo, pero yo sigo siendo la misma persona. Quizás en algún momento voy a hablar con fluidez, en algún momento no, pero yo sigo siendo yo, ¿no? Que no cambia. No si hablo con fluidez y no cambia tampoco si me empiezo a trabar. Yo, y la última cosa para terminar, quiero